Y arrancamos. Muchas gracias a todos los que prendieron su cámara, les agradezco mucho, me gusta esa interacción en medida de lo posible. Si puedes encender tu cámara, poder conocernos un poquito más, te lo voy a agradecer un montón. Gracias a todos por estar conectados. Qué gusto me da verlos. Veo que están llegando más personas. Les voy a pedir, por favor, que en cuanto logren ver mi presentación, me regalen un emoji para saber que estamos viendo lo mismo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente, muchas gracias a todos. Roberto, ¿cómo estás? Excelente. Gracias a todos por estar presentes en esta sesión que vamos a tener de liderazgo con inteligencia emocional. Arrancamos la sesión por todas las personas que ya están conectadas. Les voy ingresando a todas las personas que se van incorporando con nosotros. Mi nombre es Israel Ojeda. El día de hoy voy a compartirles este tema de liderazgo con inteligencia emocional. Vamos a tratar de desarrollarlo al 100%. Les voy a pedir, por favor, quien tenga su micro abierto, nos ayude a cerrarlo para que no se distorsione. Ahí está, excelente. Vamos a comenzar la sesión y para poder abrir la sesión de liderazgo con inteligencia emocional, quiero abrir con una metodología que se llama Ama, Sirve y Cuida. Ama tu trabajo, sirve a tu equipo de trabajo, sirve a los demás y cuida a las personas. Y vamos a abrir con esa metodología como una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice así: ama tu trabajo, sirve a los demás y cuida a tu cliente. Vamos a platicar sobre esta metodología que es de un libro que la verdad es que me gusta bastante, que nos ayuda a distinguir estos tres aspectos en una metodología. Y primer punto que quiero compartir con ustedes es que si tú no amas tu trabajo, el liderazgo con el equipo, el trato, la empresa y tu día a día se va a ver reflejado. Si a ti no te gusta tu trabajo y no tienes ese propósito y esa pasión de todo lo que realices, ¿qué creen? Que se nota. Las personas que no tienen esa pasión por su trabajo, por supuesto que se va a notar. Las relaciones que vas teniendo con las personas también se va a notar, van a ver que el servicio, el trato y las relaciones no van a fluir de manera positiva. Una persona que ama su trabajo, por supuesto que puede llevar el desempeño de su equipo a otro nivel. Cuando hablamos de tema de liderazgo, una de las partes importantes es que te guste lo que hagas. Si no te gusta lo que hagas, muy difícil puedes llegar a ciertos estándares de calidad, ciertos estándares para poder llegar a los resultados. Entonces, viene una pregunta, pedir que lo escriban en el chat. Simplemente me gustaría que se lleven esta pregunta y lo analicen ustedes más adelante. Analices la pregunta que dice así: ¿qué más amas de tu trabajo? Quiero que se tomen unos momentos para reflexionar y preguntarse qué es lo que más amas de tu trabajo. Si tienes dónde anotar, llévate esa pregunta para que la puedas responder. Ahora, viene otra pregunta bien importante que dice así: si el dinero no fuera un factor, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué es lo primero que les llega a la mente? Escríbanlo si tienen en dónde anotar. Si el dinero no fuera un factor, ¿a qué te dedicarías? Ok, vámonos con el siguiente paso de esta metodología que nos lleva a la parte de servir a los demás. ¿Cómo servimos a los demás? Entregando todo nuestro esfuerzo. El servicio es poner las necesidades de los demás primero y buscar la manera de ayudar a los otros a alcanzar su máximo potencial. Por ahí dicen que un líder es la persona que te facilita, es la persona que hace que las cosas fluyan. Un líder no es la persona que manda, no es la persona que toma decisiones y perjudica a los demás o tiene un micromanagement, ¿no? La realidad es que un líder es una persona que sirve a los demás y hace que el trabajo fluya, que tiene la humildad, que pone el ejemplo y que puede realmente empatar y saber generar esta empatía con las personas para tener resultados. Esa generosidad de servir a los demás, de interesarse genuinamente en los demás y no solamente cuando necesitamos algo. Viene una siguiente pregunta y la quiero dejar solamente para reflexión, para que lo lleves y lo respondas después. Y dice así: ¿cómo es mi forma de dar servicio a mi cliente? Todos tenemos diferentes clientes, no necesariamente tienes que tener un cliente que te compra. En la empresa tenemos diferentes clientes y uno de tus clientes también es tu equipo de trabajo. ¿Cómo es tu forma de darle el servicio a tu cliente? Vámonos con la siguiente parte.
que dice así: cuida a tu cliente o cuida a tu equipo. Vámonos a tratarlo con este ejemplo. Primero, atención al equipo de trabajo, sus necesidades, sus habilidades, sus inquietudes, sus objetivos. Atención al equipo de trabajo, cuidando del mismo, teniendo la empatía para desarrollarlos, para entender, para conocer más de ellos, sabiendo qué les gusta y saber qué les mueve a ellos de lo que hacen en su día a día. Tener una empatía genuina con las personas, donde cuidas a tu equipo de trabajo y tienes una responsabilidad con ellos. No solamente es para que te saquen la chamba, es para que tengamos esa responsabilidad de crear un entorno en donde todos se sientan valorados y apoyados. Y viene una siguiente pregunta, equipo, con este tema de apertura que quería compartir con ustedes, que dice así: ¿qué acciones haces para cuidar a tus colegas o a tu equipo de trabajo? Si tienes un equipo de trabajo, ¿qué acciones haces para cuidarlos? Y si no tienes un equipo de trabajo, ¿qué acciones haces para cuidar a tus colegas? Excelente. Vayan anotando, ¿no? Paola, sí, compartir la presentación, con todo gusto. Excelente. ¿Qué acciones hacemos para cuidar a los colegas? Muy bien. Entonces, tengo para ustedes un ejemplo de un caso de servicio extraordinario que quiero compartirles. Para que veamos hasta dónde puede llegar un liderazgo, un trabajo en equipo y un servicio extraordinario que podemos dar hacia las personas, ¿no? El caso dice así: por ahí una niña olvidó su peluche durante su estadía en el hotel Andarema, ¿no? Que es un hotel que está en Inglaterra, y el muñeco la pasó mejor que nunca. Hagan de cuenta que una niña fue en una visita con sus papás a un hotel y se le olvidó este peluche. Los papás preguntaron, porque era muy importante para esa niña ese peluche, los papás preguntaron qué había pasado, si lo habían guardado, y qué se imaginan ustedes, qué creen que haya hecho el hotel con ese peluche. ¿Quién me dice en el chat? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que hayan hecho cuando olvidas algo? Lo intentaron devolver, Claudia, muy buena onda, muchas gracias. Carlos, los objetos olvidados, lo aventaron por allá en los objetos olvidados. ¿Qué más? Lo guardaron por si regresan, muy buena onda. Lo desecharon, quedó en resguardo, en recepción mientras ponían en contacto, le tomaron fotos. Ok, Mariana, ya te sabes la historia. Lo fotografiaron con todas las amenidades. Pues ahí les va. Entonces, ¿qué decidieron hacer con ese peluche? ¿No? Entonces, el hotel decidió, en este hotel de Inglaterra, decidió que se la pasaría muy bien ese peluche. Entonces, imagínense, salió este peluche y lo adoptaron, como dice Jessica, lo adoptaron para que estuviera en una cama y le mandaron una foto a la familia mientras veía la tele. Le dieron un masaje para que se la pasara muy bien a ese peluche. Lo llevaron a desayunar, por supuesto, para disfrutar de las instalaciones. Lo dieron a dar la vuelta por todas las instalaciones de la empresa. ¿Qué creen que pasó? Aquí lo importante de todo es que, ¿qué creen? Por supuesto que la familia va a volver a regresar a ese hotel. ¿Por qué? Porque muchas veces hacer un poquito más de lo que nos corresponde, justo es un tema de liderazgo. Hacer un poquito más para hacer que una persona se desarrolle, para que crezca, para que incremente sus habilidades, es un tema de servicio extraordinario y de un liderazgo extraordinario. Ahora sí, equipo, quería abrir con ese tema para generar, para poder darnos arranque con el tema central que vamos a ver el día de hoy, que es inteligencia emocional, un liderazgo con inteligencia emocional. Y por supuesto que vamos a comenzar con inteligencia emocional, que dicen por ahí que tenemos dos mentes, una piensa, otra que siente. Vamos a comenzar con esto, con este cuadrante bien importante de inteligencia emocional. Y a mí me gusta resumir la parte de inteligencia emocional en 4 puntos importantes. Son 5, pero vamos a platicar de 4 puntos importantes. Tienen en la parte superior izquierda el concepto de autoconciencia. ¿Cuánto se conocen a ustedes mismos? ¿Cuánto me conozco? Mis emociones, ¿cuándo aparecen? Identifico los detonantes que hacen que yo tenga diferentes comportamientos, ubico las fortalezas que yo tengo, las áreas de riesgo de las emociones. La primera parte de inteligencia emocional es que tienes que identificar
qué es lo que te provocan ciertos estímulos que tienes externos y cómo vas reaccionando ante esos estímulos. Situaciones, estamos en un cierre de mes, estamos estresados porque nos están pidiendo las cosas, ¿cómo estamos reaccionando? Me da más energía, me motivo, me empiezo a bloquear, empiezo a tener sensaciones en mi cuerpo, empiezo a tener reacciones por el momento que estoy pasando. ¿Cómo se sienten? Lo primero es tener una autoconciencia de nosotros mismos. Si nosotros no nos damos el tiempo, por la prisa, por el trabajo, de generar esta autoconciencia de lo que estamos sintiendo y cómo reaccionamos, ¿qué creen? Que muchas veces vamos a reaccionar automáticamente y terminan las más lastimadas las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y eso qué tiene que ver? El equipo de trabajo. Después, vámonos a la parte superior derecha. Solo que tenemos un micro abierto, ahí está, gracias. Tenemos la autogestión. ¿Cómo le vamos a hacer? Y si me preguntan la parte, si queremos resumir el tema de inteligencia emocional, porque nos da para mucho, la parte que es la parte central es la gestión de las emociones. ¿Cómo le vamos a hacer para gestionar nuestras emociones? Parte superior derecha, autogestión o autorregulación. ¿Cómo le puedo hacer para manejar los impulsos, las reacciones? ¿Cómo actúo con calma bajo presión? ¿Mantengo el enfoque y la disciplina? Pregunta clave, ¿cómo elijo responder ante esta emoción? Primera parte, tienes que conocerte cómo reaccionas y qué estás sintiendo en ese momento. Segunda parte, ¿cómo le vas a hacer para poder gestionar las emociones que estás viviendo el día de hoy? Y para eso tengo una metodología que vamos a ver más adelante que se llama STOP, en donde vamos a aprender a gestionar nuestras emociones cuando tengamos un estímulo. Esos estímulos pueden ser negativos, pueden ser positivos, pero gestionarlo para poder tener mejores relaciones y tener un impacto con el equipo. Ahora, vámonos con la parte inferior izquierda, que es la autoconciencia social, la empatía. En otras palabras, es qué tanta habilidad tienes para detectar qué emoción tiene otra, qué sentimiento, qué está pasando, qué tantas habilidades tienes, como dicen por ahí, para leer a una persona y poderlo ayudar. Eso significa que tengas una empatía. Esa empatía en donde yo entiendo a los otros, leo emociones ajenas, verbales, no verbales, comprendo perspectivas diferentes, detecto climas emocionales en el equipo. Pregunta que tienes que hacer, ¿qué está sintiendo la otra persona? Su lenguaje corporal, sus acciones, su comportamiento. ¿Qué tanta habilidad tienes para detectar a otra persona? Porque, ¿qué creen? Nosotros podemos desarrollar a nuestro equipo de trabajo o a nuestros líderes en retroalimentación, mejores técnicas para dar una red, etcétera. Pero, ¿qué creen? Si no tenemos esta habilidad y no sabemos leer el lenguaje corporal de las personas, muchas veces no nos dicen lo que realmente están sintiendo o están pensando. Tenemos que desarrollar un montón de habilidades para poder detectar y darle justo al clavo a lo que el equipo está necesitando y no hacer suposiciones que después nos traen resultados bastante erróneos, ¿no? Luego, para finalizar este cuadrante, tenemos gestión de las relaciones. Aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tan buenos somos para generar relaciones con otras personas? ¿Qué tanto se nos da? Por supuesto que nos viene a la mente el ejemplo de personas que son natas relacionándose con otros. Yo conozco personas que se les da facilísimo llegar, preguntar y de repente ya tiene un amigo nuevo, un conocido. Hay personas que se cargan su pila social con otras personas. Hay personas que se les desgasta esa pila social, ¿no? Como dicen por ahí. Gestión de las relaciones. ¿Qué tanta habilidad tengo? ¿Comunico con claridad? ¿Manejo conflictos de forma constructiva? ¿Genero confianza, colaboración e influencia? Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo construyo relaciones sanas con esto? Aquí nos tenemos que detener y decir, oye, ¿qué tan buenos somos? ¿Y qué creen? Hay una parte importante. El tema de gestión de las relaciones, la habilidad interpersonal para poder tener relaciones con otras personas, no necesariamente se nace, hay personas que lo nacen, pero también se puede desarrollar ciertas habilidades para saber qué preguntar, cómo comportarte, cómo interactuar, cómo saber llevarte con otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, esa habilidad se puede desarrollar para poder tener, obviamente, una mejor inteligencia emocional en este cuadrante.
Entonces, equipo número 1, autoconciencia, conócete a ti mismo. Si tú no te conoces, es muy difícil que puedas llegar a gestionar una emoción. Después, gestiona o regula tus emociones. Una vez que te conoces, ten técnicas que son únicas para cada persona para autodesarrollarnos y gestionarnos. Cuarto, conciencia social. Sé empático con otras personas, aprende a leer a la persona, interésate genuinamente. Y por último, gestión de las relaciones. ¿Qué tan bueno eres para relacionarte? Y obviamente para usarlo con fines sanos y no solamente para persuadir a una persona y aprovecharte de la situación. Y les decía que había un quinto. Este es el quinto, que la verdad es que a mí me hace más o menos sentido, pero justo hay que tratarlo, que es la automotivación. En estos 4 pilares hay un quinto, que viene siendo la inteligencia emocional, la automotivación. Si me preguntan, a mí me gusta más el tema de la disciplina que la motivación. Siempre he creído que la disciplina es algo que nos hace llegar a los resultados y no siempre podemos estar motivados, ¿no? Muchas veces les he contado historias en el tema de ejercicio. Muchas veces iba a hacer ejercicio sin ganas, pero tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, la disciplina siempre me ha formado a mí para poder llegar a los objetivos que quiero llegar. Pero en inteligencia emocional existe una automotivación, algo que nos ayuda siempre a estar teniendo esos picos y a recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, tenemos diferentes puntos en donde nosotros podemos interactuar, sentir con inteligencia emocional, y lo primero es que vamos a sentir. Tenemos un estímulo, sentimos. No podemos regular una emoción, no podemos detenerla, no podemos pausar una emoción. Una emoción llega. Y en ese momento nosotros tenemos que pensar qué es lo que me está generando esta emoción, qué significado le estoy dando a esta emoción, y después vamos a actuar. ¿Qué pasaría si primero actuamos, si luego sentimos, actuamos y luego pensamos? Es justo ahí cuando nos arrepentimos de todo lo que hicimos, porque el cerebro nos empieza a gestionar. Y aquí es donde les quiero mostrar. Tenemos 3 partes importantes que quiero mencionarles el día de hoy del cerebro emocional. El primero es el cerebro racional. Es el último en formarse y maneja nuestra parte lógica. Nos permite resolver problemas, analizar información y planificar. Es en el que todo mundo está pensando y en el que en teoría todos tomamos las decisiones de nuestro día a día. Y la realidad es que no. Cuando nosotros tenemos una decisión de compra, no la tomamos de forma racional. Cuando nosotros no podemos tener todas las decisiones de forma racional. El segundo es el cerebro emocional, límbico. Evalúa de forma emocional y tiene que la capacidad para aprender y memorizar. Nos dice qué nos gusta y qué no nos gusta, qué recuerdos nos hace sentir tristes o alegres. Entonces, el tercero es lo que les decía, que primero sentimos y luego actuamos en vez de pensar y luego actuar. Es ahí donde tenemos el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano lo único que le interesa es que tú sobrevivas, que tú estés bien, sin importar si seas racional o la persona más inteligente o la persona más lógica. Eso no le interesa que sobrevivas. Entonces es la región más primitiva de nuestro cerebro, garantiza esa supervivencia con respuestas automáticas de lucha o huida y controla nuestras funciones corporales básicas. Entonces, equipo, justo ahí es donde nosotros tenemos que aprender a identificar esas emociones, situaciones en el trabajo, situaciones que en el equipo podríamos llegar a tener estímulos en donde el equipo nos hace salir un poquito de esas emociones, nos hace despertar ciertas emociones y terminamos arrepintiéndonos si no gestionamos antes de actuar. Ahora, me gustaría compartirles una regulación para poder responder con empatía. Me gustaría preguntarles y que escriban en el chat. Me gustaría saber si alguien recuerda alguna experiencia que te generó emociones fuertes y analiza cómo las gestionaste. ¿Alguien se acuerda de alguna? Déjenme dejar de presentar para ver cómo vamos. Ahora sí logro ver a todos. Tenemos el día de hoy 97 personas. Déjenme poner mute. Tenemos 97 personas. Si tienen oportunidad, un minutito, escriban alguna experiencia que te generó emociones fuertes y analiza cómo las gestionaste. Vamos a tomarnos estos momentos para poder pensarlo, para poder visualizarlo.
cómo una experiencia te generó emociones fuertes, un estímulo externo, y cómo se gestionó, qué hiciste para gestionar esas emociones. Ahora, equipo, les voy a compartir nuevamente pantalla, les voy a pedir por favor que cuando logren ver mi presentación me regalen un emoji para saber qué veo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a todos. Entonces, se los dejo esta reflexión. Escriban alguna experiencia que te generó emociones y analicen cómo las gestionaste. Porque justo ahora quiero compartirles una metodología para gestión de las emociones. Esta metodología se llama STOP. Detente, take a break, toma un respiro, una respiración profunda, observa qué está pasando dentro de ti y después prosigue con intención. Vamos a ver cada punto. Primero, detente. Estás sintiendo una emoción, tienes un estímulo externo. Haz una pausa inmediata antes de decidir o hacer algo. Reconoce que estás en ese momento. Aquí hay algo muy importante. No reprimas, pauses la emoción. ¿No? Esto es algo muy importante. Solamente siente qué está sucediendo. Reconócelo y viene una frase interna. Me detengo, no necesito reaccionar ahora. Si alguien te hizo enojar, si alguien te está insultando, si alguien te está criticando, solamente detente y di cómo me siento. Ahora, ya que te detuviste y detectaste cómo te estás sintiendo, toma un respiro. Toma una respiración profunda, inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente. Hazlo 3 veces y le dices a tu cuerpo que estás a salvo. Puedes repetirlo con calma o pasa al inhalar. Te tomas un respiro. ¿Ves cómo cambia la sensación? ¿Qué pasaría si yo recibo, por ejemplo, algo que me detone y me haga enojar y en lugar de respirar, responde mi cerebro reptiliano, en donde se va a defender, donde va a querer sobrevivir? Ahora, tercer parte de la metodología, observa. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué piensas? ¿Cómo responde tu cuerpo? ¿Qué está diciendo a ti mismo? Ejemplo, estoy pensando que no me respetan. Estoy sintiendo frustración. Tengo tensión en el cuello. Es ahí donde nos detenemos. ¿Qué estamos sintiendo? Esos comentarios de la persona me hacen sentir que no me respetan. Eso estoy sintiendo. Estoy observando qué está pasando dentro de mí. ¿Qué es lo que provoca realmente la emoción? Ahora, prosigue sin intención. Cuarta parte de la metodología. Ya que lo analizaste, ya que tomaste un respiro, ya detectaste qué estás sintiendo, actúa o responde desde un lugar de mayor claridad y control. La situación, por supuesto, va a cambiar porque no es lo mismo responder al instante que tomándonos un respiro. Ejemplo, prefiero hablar de esto cuando me sienta más tranquilo, podemos retomarlo más tarde. Y cambiamos la perspectiva de lo que estamos teniendo. ¿Qué creen, equipo? Esto nos ayuda un montón a que los equipos de trabajo, el liderazgo, las decisiones que tomamos, la convivencia, el desempeño, el potencial de las personas, la interacción, los procesos y todo lo que podemos hacer en la empresa, se genere un antes y un después. Una pequeña metodología, una pequeña introspección, vamos a decirlo así, podría cambiar el rumbo de todo lo que nosotros estamos haciendo, hasta ciertas decisiones personales, ¿no? Entonces, justo quería compartirles esta metodología para hablar del tema del liderazgo. Ahora me voy a pasar a la parte del liderazgo, en donde vamos a ver un ejemplo completo de qué tenemos que hacer con el equipo y combinarlo con inteligencia emocional. Me gustaría preguntarles, regálenme un emoji, si vamos bien hasta el momento. ¿Todo bien? Excelente, muchas gracias por los emojis. Vamos a continuar entonces. Y beneficios, pues por supuesto, te evitas más problemas, rompe la cadena emocional, te da espacio para pensar antes de actuar, refuerza tu autoestima y tu autocontrol, mejora tu forma de comunicarte en situaciones tensas. Esta es la metodología. Por supuesto, les voy a compartir una liga de satisfacción, les toma 15 segundos responderla, se las mando ahorita por correo y por WhatsApp. Y si alguien quiere la presentación, con gusto se la comparto, ¿va? Para este mes es un curso de liderazgo de 4 horas enfocado a desarrollar a las personas. 4 horas en presencial, en formato presencial de Ciudad de México, en donde
podamos ir a sus oficinas y desarrollar este taller con ustedes. ¿Qué temas trae? Rol de líder, autoliderazgo, comunicación, feedback, empoderamiento, liderazgo orientado a resultados. Si ves que en tu empresa necesitan un curso de liderazgo, se está dando sin costo hasta el mes de febrero, como un regalo que tenemos para ustedes el día de hoy. Ahora, estás en Monterrey, Erika, podemos hacer la encuesta de clima laboral también, ¿vale? Comportamientos de un líder que vemos en el curso: escucha, relaciones comprometidas, planificar, percepciones, capacidad de tomar decisiones, confianza e inspiracional. Es un curso que lleva a los líderes justo a un nivel diferente. Muchas gracias a todos por los comerciales. Ahora sí, vamos a continuar la parte del liderazgo. Liderazgo con inteligencia emocional. Y les traigo una historia. Déjenme ver el chat. En León, Guanajuato, ok. Les voy a mandar la encuesta de clima laboral y platicamos qué podemos hacer. Muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat. La liga y lo vamos platicando, ¿vale? Excelente, vamos ahora a continuar. Storytelling, les traigo a Diana y a Ale. Ellas dos van a estar representando los ejemplos que quiero platicar. Ellos tienen un proyecto, ellas dos, y vamos a ver cómo se desenvuelve este proyecto. Vamos a ver cómo se desenvuelve este proyecto y lo vamos platicando todos juntos. Solamente les voy a pedir, por favor, que me ayuden a cerrar sus libros. Ahí está. Viene el proyecto, el equipo de trabajo. Perdón. Ahí está. El proyecto del equipo de trabajo. Comenzamos con el equipo. Diana tiene una percepción de su equipo de trabajo con Josué, que tiene habilidades, motivaciones, familia, expertise, desempeño, potencial. Diana conoce a su equipo de trabajo no solamente por su nombre, lo conoce genuinamente y lo conoce a una forma a profundidad de la familia, del trabajo, de los objetivos, de su desempeño y todo. Tenemos el caso de Ale. En el caso de Ale, ¿qué creen? Solamente le dice buenos días a es lo único que platican y obviamente ven sus objetivos, ¿no? Tenemos el primero de los puntos, tener objetivos claros y compartirlos. Definición de objetivos. Vamos a platicar del primer tema de liderazgo, que es bien importante, la definición de los objetivos. Es ahí cuando Diana se encuentra a su jefe y le dice: necesito el proyecto se concluya lo antes posible. Diana tiene una forma que nosotros llamamos el manejo de expectativas. Diana dice, claro que sí, pero el tema empieza a preguntar, empieza a manejar qué expectativas necesita de la otra persona, de su jefe en este caso, le pregunta cuánto tiempo tenemos, con qué proveedores trabajamos. No solamente dice, sí, claro que sí, sino es ahí donde entra Ale. Y a Ale lo único que se le ocurre decir, tal vez por el miedo, tal vez por la impresión o por el poco tiempo, le dice solamente, claro que sí. Es ahí donde empieza toda esta historia, ¿no? Definición de objetivos. Tenemos dos puntos importantes. Diana define sus objetivos con una metodología de OKRs, en donde define objetivos, resultado clave, tareas. Y Ale solamente recuerda a su jefe que le pidió apresuradamente que le entregara objetivos. Ahora, Diana baja sus objetivos con Josué. Llega con objetivos claros, definidos, con tareas, con proyectos, con resultados clave. Y Josué, por supuesto, aterriza sus objetivos. Después llega Ale con Luis. Y lo único que recuerda Ale es a su jefe gritando. ¿Y qué creen que hace con Luis? Por supuesto que le va a transmitir solamente eso de necesitamos y le va a generar presión y va a generar esa desmotivación. Es ahora cuando definimos los objetivos. Vámonos a las conclusiones. Definir un objetivo que se quiere lograr es importante. Asegurarse que el equipo entienda la meta y cómo contribuye cada uno. Importante que se hagan ciertas preguntas. ¿Qué observas de esta situación? ¿Qué consecuencias tendría el equipo si no bajamos los objetivos correctamente y solamente llegamos a gritar o a intimidar al equipo de trabajo? 2. Delegación efectiva y empoderamiento. Vámonos con esta parte. Diana tiene una confianza con Josué, en donde Josué se le asignan tareas, es considerado las fortalezas y las capacidades de cada persona. Entrega autoridad junto con la responsabilidad. Confía en el equipo y que puede ejecutarlo sin microgestión. Significa que confía en Josué
y le pasa esos objetivos y delega de una forma en donde no solamente se le dicen tareas, sino que le entrega proyectos a la persona y él se hace responsable de esos proyectos. ¿Qué pasa con Ale? La realidad es que le pone a hacer tareas, tiene una microgestión con Luis y no genera esa responsabilidad en la parte de la delegación efectiva y del empoderamiento. Aparte, Ale no confía en Luis, tiene una percepción de que no va a poder sacar el trabajo y justo cuando recuerda lo que tiene que hacer Luis, no tiene tanta confianza en él. Eso, por supuesto, genera que Ale esté siempre saturada de trabajo y que todo el tiempo esté corriendo, apagando fuegos y que no se pueda dar un tiempo para hacer una planeación. Vámonos con el siguiente punto, delegación. Es importante que en la delegación efectiva y en el empoderamiento nosotros asignemos tareas considerando las fortalezas y las capacidades de la persona. Si tú solamente pones tareas y no realmente no conoces las capacidades ni las fortalezas de una persona, ¿qué crees? Puedes llegar a provocar que la persona se tarde muchísimo tiempo si no tiene la capacitación adecuada. Entregar autoridad junto con la responsabilidad. No solamente lo pongas a hacer cosas, no solamente lo ocupes, no solamente tienen que hacer tareas, tienes que entregárselo con una responsabilidad. Por último, confiar en que el equipo puede ejecutar sin microgestión. Tienes que empezar a confiar en las personas, obviamente con ciertas pruebas, cierto desempeño, cierto potencial, pero la microgestión no funciona en una persona que lleva 3 años con el equipo y sí funciona con una persona que se acaba de incorporar. Entonces, depende mucho en dónde utilices la microgestión. Vámonos con el tercer punto, que es comunicación efectiva. ¿Cómo comunicas efectiva? Que es explicar claramente las expectativas, plazos y estándares de calidad. Vamos a ver cómo le va a Diana. Diana escucha activamente las dudas de Josué, las ideas y las preocupaciones. Mantiene canales abiertos y da seguimiento a los ajustes. En cambio, Ale, la realidad es que no escucha tanto a Luis, simplemente le ordena y le pide hacer las cosas. Y Luis, como no tiene la confianza con Ale, se queda con más dudas. ¿Qué pasa? Que Ale le pide o le da una instrucción de hacer algo, Luis por el miedo o por no tener la confianza no le explica o no le dice que no entendió y después es demasiado tarde volver a preguntar porque en teoría ya lo tenía que haber entregado y termina entregando cualquier cosa. Entonces se convierte en un círculo bastante malo que no progresamos. Comunicación de forma efectiva. Explica claramente las expectativas, plazos y estándares de calidad de lo que necesitas de la persona. Si tú quieres resultados ambiguos, la comunicación va a ser ambigua. Quieres resultados claros, tienes que ser muy claro en la explicación y saber qué es lo que necesitas. Escucha activamente dudas, ideas y preocupaciones y mantener canales abiertos para dar seguimiento y ajustes. Paso número 4. Vamos a motivar e inspirar. Aquí hay una parte que he tenido como diferentes conversaciones en los cursos que me preguntan, oye, ¿y cómo le hago para motivar a las personas? ¿No? ¿Y qué les tenemos que echar porras? ¿Qué tenemos que hacer? No, la realidad es que no. Hay muchas formas que podemos motivar al equipo de trabajo a llegar a sus resultados. Primer punto, vamos a ver que el trabajo sea retador, interesante y significativo. Vamos a ver en este caso cómo le va a Diana y cómo le va a Al. Primer punto, Diana reconoce y celebra los logros del talento individuales y como grupales. Hacen que el trabajo sea retador, interesante y significativo y es un ejemplo de compromiso y actitud positiva. ¿Qué creen? A Luis, a Josué, perdón. A Josué, por supuesto, que le da una mayor motivación. Josué le toca hasta presentar, se enfoca mucho en los resultados y en el beneficio que quiere de su familia. Tiene tratos, tiene un crecimiento, un desarrollo, tiene aprendizaje y el cambio o la experiencia que vive Josué es muy diferente a lo que está viviendo en este caso Luis. ¿Qué creen? A no le toca esa parte de motivación. A Luis lo tienen un poco espantado, vamos a decirlo así, lo tienen con miedo a Luis porque no está motivado ni inspirado. Y hay algo muy importante que podemos platicar. Las personas se motivan tal vez con miedo, pero ¿qué creen? Que no es sostenible. El miedo nunca va a ser sostenible en una persona y al final se va a terminar yendo o no cumplir realmente lo que pactó.
Cuando una persona es grosera con otra, no tiene esa inteligencia emocional como líder para poder llevar al equipo, lo único que provoca, o las herramientas que tiene hasta ese momento, es generar un miedo y provoca más duda, arrepentimiento y descontrol en el equipo de trabajo. Entonces, conclusión, motivar e inspirar, reconocer y celebrar logros tanto individuales como grupales. Es importante que reconozcamos al equipo, hacer que el trabajo sea retador, interesante y significativo, ser un ejemplo de compromiso y actitud positiva. Vámonos con el quinto, que es establecer prioridades y planificar. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos el caso de Diana y Ale, en donde vamos a establecer estas prioridades y vamos a planificar. Primer punto, Diana, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, y va a identificar qué es lo más importante y urgente. Va a tener esa famosa matriz de Eisenhower, en donde va a poner lo importante con lo urgente, lo no urgente, etcétera, ¿no? Va a poner ese cuadrante. Primero tiene que identificar qué es lo más importante y qué urge. Y después tengo que poner qué es lo importante, pero que no es tan urgente, que podemos aplazar un poquito más por tema de tiempo. Después, va a organizar el trabajo por etapas manejables, anticipar posibles obstáculos para preparar las soluciones. Un líder tiene que planear. Tiene que pasar un porcentaje de su tiempo del día haciendo una planificación, no ejecutando. Oye, pero un líder no tiene que ejecutar nada, no, sí tiene que ejecutar y tiene que participar y tiene que estar ahí con el equipo de trabajo. Pero ¿qué creen? Un equipo de trabajo teniendo otro ejecutor, la realidad es que no funciona. Necesitamos que el líder esté planeando, tenga una planeación concisa, tenga una planeación que motive al equipo, que pueda llegar a los estándares del equipo y que no solamente los ayude a ejecutar, que los ayude también a responsabilizarse de todos los proyectos. ¿Cómo le va a un líder que no planea, que no hace este establecimiento de prioridades? Por supuesto que no va a tener tiempo, va a estar sorprendida todo el tiempo, se puede llegar hasta enfermar, va a tener una carga de trabajo excesiva. Olvídense de la vida personal, ¿por qué? Porque no puede. Entonces, la vida personal tampoco va a estar de malas, va a gritarle a su equipo de trabajo, se va a desquitar con otras personas, con otras áreas, va a tener conflictos. Imagínense todo lo que puede llegar a suceder cuando una persona no hace una correcta planeación. ¿Y cómo le tocará al equipo? Desmotivación, va a tener baja la pila, va a tener focos rojos, va a tener rotación del equipo, el equipo no va a querer estar con esa persona, van a tener dudas, van a tener confusiones, se va a hacer un desprendimiento de la relación. En fin, hay un montón de consecuencias cuando un líder no hace una planificación. Establecer prioridades y planificar. Primero, identifica qué es lo más importante y urgente. Segundo, organiza el trabajo en etapas claras y manejables. Anticipa posibles obstáculos para preparar soluciones. Eso es algo que tiene que sí o sí desarrollar como competencia un líder. Vámonos con el sexto, que es el penúltimo, dar seguimiento y retroalimentación constante. Si me preguntan, un líder sí o sí tiene que dar retroalimentación y seguimiento a su equipo. Si no existe un sistema de rendición de cuentas con el equipo de trabajo, no tienes ni idea si van bien o van mal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le fue a Diana. Primero, Diana, por supuesto, tiene un plan elaborado de rendición de cuentas con Josué, en donde semanalmente revisa cómo van, qué objetivos tiene, qué proyectos tiene Josué, qué acuerdos van a hacer, y por supuesto que se va a interesar por su plan de desarrollo. ¿Y cómo le va a Ale, que no da feedback ni tiene conversaciones? Al final tiene conversaciones erróneas con Luis, en donde no hay seguimiento y no hay un desarrollo. Conclusión: revisar avances con regularidad sin invadir la autonomía, dar un feedback constructivo y oportuno, corregir desviaciones a tiempo antes de que crezcan. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si no tienes sesiones de retroalimentación con tu equipo de trabajo, ¿qué crees? No vas a tener tiempo para poder corregir y poder generar este impacto. Vámonos con el 7, que es el último. Compartir el mérito y responsabilidad. Aquí hay algo bien importante. No sé a ustedes si les ha pasado, pero en algunos momentos de mi vida, en el tema laboral, recuerdo que en algún momento invitaban al equipo de trabajo a presentarle a los directores o al gerente cómo iban, pero nada más se juntaban los gerentes o los coordinadores y llevaban a todo su equipo a escuchar. Y aunque ellos eran los que hacían los procesos, nunca hablaban, solamente hablaba el gerente. ¿Por qué no invitamos al equipo de trabajo
a asumir esa responsabilidad, a presentarle también los procesos que él mismo lleva con el liderazgo que tú estás llevando. Entonces, compartir el mérito y la responsabilidad, al final es el mérito de todos. Hay algo que se les olvida mucho a muchas personas que tienen puestos de liderazgo. A ti no te están contratando para ejecutar, te están pagando para que tú hagas que el equipo ejecute y llegue los resultados. Es ahí donde un líder tiene que asumir todas esas responsabilidades. ¿Y qué pasa cuando no reconoces a una persona? Bueno, todos sabemos que si no somos reconocidos por nuestro líder, no sabemos si vamos bien o vamos mal. Entonces, conclusión, reconocer públicamente los aportes del equipo, asumir la responsabilidad ante fallos, evitando culpas individuales. Vamos a ver cómo le fue a Diana. En conclusión, ¿qué hacemos para que una persona genere resultados? Tener objetivos claros y compartidos. Número 1, delegar con inteligencia, comunicar de forma efectiva, motivar e inspirar al equipo, establecer prioridades y planificar, dar seguimiento y retroalimentación constante, compartir el mérito y la responsabilidad. Y bueno, aquí viene todo lo contrario. ¿Cómo le hacemos para que una persona no genere resultados? Pues bien, todo lo contrario. Así nos va en tema de liderazgo con inteligencia emocional el día de hoy. Equipo, les agradezco a todos por estar en la sesión el día de hoy. Les voy a compartir un mensajito por correo y por WhatsApp, donde viene la encuesta de satisfacción. Te toma 15 segunditos responder la encuesta de satisfacción y me dices, oye, estoy interesado en el taller sin costo o la encuesta de clima sin costo. Te mando un mensajito y nos ponemos de acuerdo y vemos cómo lo podemos trabajar con todo gusto, ¿va? Les dejo mis redes sociales, está el podcast, que es nuevo de este año. Este año saqué un podcast, la verdad es que me gusta mucho. Competencias laborales, me van a encontrar así en Spotify. LinkedIn, casi todos nos tenemos en LinkedIn. Está mi TikTok, Israel Ojeda Bernal. Está mi teléfono, cualquier duda o comentario, siéntanse la libertad de mandar un mensajito. Y este es el canal de YouTube, en donde subo bastantes cursos de los que grabo en los webinars, para que todos lo puedan volver a ver, ¿no? Entonces, les agradezco a todos. También, si quieren la presentación, cuando les mande la liga de la encuesta de satisfacción, en el WhatsApp, mándenme, oye, yo estoy interesado por la presentación que vimos el día de hoy y con todo gusto se las comparto, ¿va?